¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días nuevamente, aquí estamos y vamos a continuar con el tema que hemos estado revisando ya por 6, y esta sería la séptima clase, la evolución del hombre de Dios. Y hoy vamos a ver luchando para recibir y multiplicar la bendición. El tema es Jacob. Entonces, hasta aquí hemos visto 5 niveles en la evolución del hombre de Dios. Aquí les muestro una diapositiva en el orden de la primera a la quinta faceta o nivel, vamos a ponerle. Adán, Abel, Noé, Abraham e Isaac. Y hoy vamos a considerar que existe un 6º nivel en la evolución del hombre de Dios. Y el personaje que nos va a ilustrar el siguiente nivel es Jacob. Jacob, pues ya vimos que Isaac y Rebeca se casaron cuando Isaac tenía 40 años. Y la Biblia nos dice que cuando pues se casaron no podían tener hijos, ¿no? Pero ella pues fue estéril durante sus primeros 20 años de casada. Y ya casi al punto de la menopausia finalmente se pudo embarazar. Y eso como respuesta a las oraciones de Isaac. Y Dios bendijo a Rebeca con un embarazo doble del que nacieron Esaú y Jacob. Entonces Esaú y Jacob fueron hermanos y compañeros de vientre. Y tuvieron los mismos padres y los mismos recursos a su disposición. Pero solamente uno iba a manifestar un deseo intenso por la bendición espiritual. Y ese es un nivel más alto de madurez en la vida cristiana. Pero la madurez no se trata pues de desearla ni de conseguirla como sea, sino de recibirla a la manera de Dios. Y hay varias maneras humanas de procurar obtener una bendición. Pero la bendición de Dios solo se puede recibir, o la podemos recibir quienes hacemos las cosas a su manera. O dicho en términos más actuales, cuando hacemos las cosas como la Biblia lo dice. Jacob recibió aquella bendición que inicialmente había recibido su abuelo Abraham. Y la recibió porque Dios había prometido a Abraham bendecir a su descendencia después de él. Y el hecho de que Jacob la recibiera fue una decisión de Dios. Así lo decidió Dios por los problemas de carácter que vio en Esaú y que no vio en Jacob. Recordemos que Dios es justo y es omnisciente. Y a los dos les ofreció las mismas oportunidades y la capacidad de elegir libremente. Pero también Dios en su omnisciencia sabía lo que Esaú iba a elegir, aún antes de que fuera engendrado junto con su hermano. Y lo que eligió Esaú no fue precisamente la bendición que el abuelo Abraham le había dado a su padre Isaac. Entonces conocemos la historia de cuando Esaú menospreció aquella magna bendición y la rebajó al valor de un plato de lentejas. Y también sabemos que Dios no lo obligó a tomar aquella decisión, sino que realmente fue la libre elección de su carnalidad desenfrenada, por supuesto. Pero eso es algo que ya estaba en el conocimiento de Dios. Y por eso Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Así lo dice la Escritura en Romanos 9, versículos 10 al 13, que es una referencia también al Antiguo Testamento. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el proyecto de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llamó. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y quiero hacer aquí un paréntesis, solo para aclarar la decisión justa de Dios. No es una decisión injusta, es una decisión justa. Si ustedes siguen leyendo esta parte ahí en Romanos, van a ver que tanto Jacob como Esaú eran pecadores, pero Dios quiso manifestar su gracia solo sobre Jacob, porque contrario a Esaú, él demostró que anhelaba la bendición de Dios y luchó por ella. Esto lo vimos más ampliamente en la serie que titulé Israelitas Espirituales, hace poco. Y decía que cuando Dios cambió su nombre Jacob por Israel, fue cuando Jacob luchó toda la noche por la bendición de Dios. Y dejó de ser llamado tramposo para ser llamado guerrero de Dios, porque esos son los respectivos significados pues de los nombres Jacob e Israel. Entonces, partiendo de este nivel en nuestra evolución ya como israelitas espirituales, como personas maduras,
En este punto es obvio que seguimos siendo imperfectos, pero ahora contamos con la promesa de la gracia de Dios a nuestro favor. Jacob es el hombre que nos muestra el siguiente nivel de madurez espiritual, que evidentemente no era perfecto, pero sí fue inteligente, fue astuto y con un comportamiento parecido al de un hombre ya maduro, según Dios, aún desde el vientre materno, ¿no? Y más adelante lo vamos a leer. El caso es que Jacob decidió evolucionar más allá de lo que hasta antes de él no se conocía, mientras que su hermano Esaú, se quedó estancado en el nivel de Adán. Y digo esto porque también cambió la bendición de Dios por comida. Adán por el fruto prohibido y Esaú por un plato de lentejas. Pero Jacob era diferente, ya era de otro nivel, pues, de madurez. Siempre demostró tener un interés muy especial por la bendición de Dios. Inclusive estuvo dispuesto a violar principios de ética para, según él, obtenerla. Y es muy probable que hubiera escuchado de sus padres lo que Dios había profetizado acerca de él, que es una de las dos referencias que nos da Pablo en los versículos que leímos en Romano. Y la vamos a leer en Génesis, donde estamos basando este estudio sobre la evolución del hombre de Dios. Vamos entonces aquí a Génesis 25, versículos 21 al 26. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Parece ser que Jacob, basado en esta profecía, intentó asegurar su bendición. Pero el asunto importante, y lo que refleja su elevado nivel de madurez aquí, es que agotó todos sus recursos para conseguirla. Cosa que no hacemos la mayoría de los cristianos que queremos disfrutar la bendición de Dios. Sí, oramos por la bendición, buscamos que ungidos de Dios nos impongan sus manos, damos ofrenda o nos piden a veces ofrenda para recibirla y muchas cosas más, menos como Dios lo estableció, que es haciendo un compromiso de obediencia con Él. Y vamos a ver las cosas que hizo Jacob para finalmente recibir la bendición de Dios. Su primer recurso fue la naturaleza de la biología humana. Algunos dirán que es imposible que haya una disputa por la primogenitura desde el embarazo. Yo no lo cuestiono, porque así interpretó Dios aquellas cosas que pasaban en el vientre de Rebeca, esa interpretación de Dios. Dios no necesita, déjame decirte que Dios no necesita de imágenes de ultrasonido para ver lo que hay adentro. Y tal vez los bebés no estaban conscientes de las leyes humanas que iban a favorecer al primogénito. Pero aquí el asunto es que no era una lucha racional, sino una lucha biológica, por eso lo decía al principio. Y en ese sentido los bebés en el vientre no deciden nada. Todo depende de las leyes ajenas a ellos. Dios estableció leyes biológicas y genéticas para tejer a cada bebé en el vientre materno. No depende del bebé las características que va a tener, ni siquiera el tiempo de nacer. Desde fuera del vientre el hombre tal vez puede legislar y decidir si un bebé debe vivir o debe morir, pero todo lo decide Dios por medio de las leyes de la biología dentro del vientre materno. Entonces, hago todo este comentario solo para decirles que Dios provocó aquel escándalo en el vientre de Rebeca para que fuera Rebeca a preguntarle y hacerle saber que el primogénito iba a estar en desventaja aún siendo el primogénito. Era como una parábola viviente ahí, ¿no? Entonces, según la interpretación que Dios le dio a Rebeca, desde el vientre de su madre, Jacob intentaba acomodarse para salir primero que Esaú. Y para confirmarles que Dios tenía razón en lo que les había profetizado, pues en el momento del parto Jacob nació agarrado del talón de Esaú.
Y así perdió Jacob aquella primera batalla por el derecho a la bendición. Pero no se dio por vencido, al contrario, volvió a la competencia con otros recursos. El segundo recurso para obtener la bendición de Dios fue la negociación. Y aquí, al igual que en la parábola que Dios le contó a Rebeca de los 2 bebés en el vientre, la negociación se dio en varios términos. La primera es que Esaú se inclinó por la caza de animales y Jacob por el pastoreo. Esaú como que manipulaba el corazón de Isaac. Salía a cazar animales para hacerle sus banquetes y así lo mantenía contento. Y no está mal. Al contrario, es algo bueno honrar a los padres de esta y de otras maneras. Pero su intención era inclinar su corazón a su favor a la hora de las herencias, de repartir las herencias. Que por cierto, lloró mucho, lloró como loco cuando su papá le dijo que había bendecido a su hermano Jacob y no a él. Pero por otro lado, Jacob miraba a la autoridad que estaba por encima de su papá y se dedicó a criar ovejas que seguramente sacrificaba para agradar a Dios. Ante Dios esto lo ubicaba a Jacob en una mejor posición que Esaú, porque Dios siempre ha tenido una gracia especial hacia los pastores de su pueblo escogido. Si ustedes se acuerdan, Abel era pastor, aquel que también lo mató su hermano allá muy al principio, ¿no? Isaac, el papá de Jacob y de Esaú, también era pastor. Y si ven el resto de la historia bíblica, más adelante Moisés fue pastor. Y también David, el rey David, fue pastor. Inclusive la noche que nació Jesús, el anuncio fue dado primero a los pastores. Y por si fuera poco, Jesús dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor. Entonces, eso era considerado un oficio muy noble, porque las ovejas se creaban con fines ceremoniales. Isaac, el papá de Jacob, había sido rescatado incluso por un animalito que se sacrificó. Y era parte de lo que se acostumbraba en Israel, o bueno, por lo menos en la familia de Abraham. ¿Por qué? Pues porque los animales inocentes se ofrecían en sacrificio para expiar las culpas de los hombres delante de Dios. O dicho de otra manera, las ovejas se sacrificaban para mostrar el arrepentimiento de los pecadores. Esto cuando se hacía con sinceridad y con honestidad. En resumen, entonces, Esaú era cazador y Jacob era pastor. No es lo mismo criar los animales que salir a cazarlos. Un pastor aprende a trabajar en el cuidado del ganado y en su reproducción natural. Un cazador vive de animales que él no cuidó, que él no crió. Y cuando caza por necesidad, nomás sale, los busca, los mata, los cocina y se los come. Y no digo que está mal, es un oficio legal y una costumbre permisible para los judíos, siempre y cuando no sean animales ceremonialmente impuros. Pero en ese sentido Jacob también estaba en ventaja sobre Esaú. La otra forma de negociar la bendición, y es aquí donde parece que Jacob casi ganaba la batalla por la bendición. Y esto sucedió en la ocasión aquella en la que Esaú salió a cazar y llegó con hambre. Y Jacob hizo gala de su astucia y le ofreció legalmente un intercambio a su hermano. Jacob estaba en su derecho legal de negociar. Ahora, tonto el hermano que aceptó los términos del negocio. Pero ¿cómo se le ocurrió a este hombre cambiar una bendición y una herencia eterna por una buena comida? Y quiero aclarar que Esaú estaba consciente del negocio, porque Jacob, vuelvo a decirlo, legal y claramente le habló del negocio, y Esaú en su sano juicio lo aceptó. Génesis 25, versículos 31 a 33 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. La verdad es que no hay nada ilegal en esto. Hicieron un negocio. Esaú aceptó y comió bien rico, aunque tuvo que pagar con la primogenitura que por derecho le correspondía. Tal vez no era ético, pero eso, pues nada más lo único que exhibe es que por eso se llamaba tramposo Jacob antes. Pero una vez más,
Jacob estaba mostrando un profundo interés por la bendición de Dios. Aquella bendición que inicialmente recibió su abuelo Abraham y que ahora su padre Isaac le debía heredar a uno de sus hijos. Y aquí entra el siguiente recurso para obtener la bendición, que es el engaño. Cuando Isaac ya estaba muy avanzado en años, perdió la vista. Y como sabía que sus días sobre la tierra estaban contados, entonces llamó al primogénito para darle indicaciones de lo que debía hacer para recibir su bendición. Y vamos a leerlo esto en Génesis 27, versículos del 1 al 5. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme a casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Esta historia está cargada de simbolismos, pero me los voy a brincar. Ya lo enseñé en alguna ocasión, poco antes de que cerráramos la iglesia por la pandemia de COVID. Pero de este corto pasaje voy a tomar solamente el evento sin interpretaciones. Era el tiempo de transferir aquella bendición de Abraham que había recibido Isaac. Isaac todavía estaba bien cuerdo y percibió que ya era el tiempo de dar esa bendición. Y había una preferencia muy marcada sobre su hijo Esaú, que era el primogénito. Y lo llamó para darle instrucciones de cómo preparar el evento. La costumbre era hacer una comida especial y en privado. Y luego el padre ponía sus manos sobre el hijo elegido para bendecirlo. Y allí sucedía la parte más importante. Aquel hijo recibía de su padre aquellas tres cosas: responsabilidad del sacerdocio familiar, liderazgo familiar y una doble porción de los bienes de la herencia material. Y esto por si alguien en la familia pues necesitaba algo de apoyo económico. Pero antes de que sucediera todo esto, Rebeca escuchó aquella conversación. Y Rebeca fue a buscar a Jacob y le platicó lo que estaba por suceder. Y ella le da otras instrucciones muy diferentes a su hijo Jacob. Y le dijo que fuera a la presencia de su padre a recibir la bendición destinada para Esaú. Entonces Jacob se asustó porque había razones pues de por qué no hacerlo. La costumbre era que si el padre se enteraba del engaño, podría ser maldecido en vez de bendecido. Pero la mamá pues lo tranquilizó diciéndole que ella le pondría la ropa de su hermano y para amarrar pues le iba a poner también la piel de los chivitos en los brazos y en el cuello y en el pecho para que se pareciera a su hermano el velludo. Y si hubiera algún problema, ella se encargaría de resolverlo. Ustedes ya saben cómo se las arreglan las esposas inteligentes. Entonces Jacob obedece a su madre y va por los chivitos, prepara todo y llega el momento de presentarse ante su padre con la comida. Y el padre, que no veía, le pregunta a Jacob si era Esaú. No estuvo muy convencido con la respuesta Isaac, pero le acercó o lo acercó para tocarlo pues y para olerlo. Y cuando lo toca y lo huele, se convence de que este es el que debía ser bendecido. Ora por él, lo bendice y profetiza sobre él. Y lo bendijo con abundancia y con dominio sobre las naciones. Y le declaró que todo lo que él emprendiera sería bendecido. Y algo sucedió allí, que los dos sintieron que aquella bendición había sido transferida. Y efectivamente así sucedió, y Jacob fue bendecido en lugar de Esaú. Pero justamente allí comenzaron los problemas. Porque Esaú, a pesar de que había cambiado pues esa primogenitura y esa bendición por un plato de lentejas, se sintió despojado. No tenía derecho a hacerlo, pero bueno, se sintió despojado. Y Jacob tuvo que huir. Y fue a parar a la región donde vivía la familia de su mamá, pero en su huida paró a dormir en un lugar y Dios le habló a través de un sueño. Y en aquel sueño Dios le confirmó su bendición. O sea, sí sucedió. Y en la mañana, cuando se levantó, hizo un voto con Dios.
Y vamos a leerlo porque esto confirma una vez más su madurez como hombre de Dios, haciendo tratos de fidelidad con el Dios de su padre y el Dios de su abuelo, porque una cosa son los padres y otra cosa es uno mismo. ¿Quieres tú la bendición? Tú mismo tienes que acercarte y comprometerte en fidelidad a Dios. Génesis 28, versículo 18 al 22 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto habla de madurez. Ahora, Abraham, Isaac y Jacob están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Pero su relevancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Dios. Porque aunque Dios los hizo hombres prósperos, de todas maneras fueron egoístas, fueron mentirosos, engañaron gente. No fueron los héroes perfectos que a veces nosotros queremos idealizar. Eran como nosotros. Trataban de complacer a Dios, pero fallaban y fallaban muy seguido. Jacob fue el tercer eslabón en este plan de Dios para construir una nación santa. Y según la promesa que Dios le hizo a su amigo Abraham. Y ya en la tercera generación el plan continuó. Más a pesar de Jacob que debido a Jacob. O sea, Jacob era un personaje usado por Dios. Porque aun cuando los métodos de Jacob no fueran del todo respetables, tenemos que admirar su habilidad, su determinación, su paciencia para buscar la bendición de Dios. Y eso solamente una persona muy madura lo puede hacer. Porque lo hace pero comprometiéndose seriamente con Dios. La historia bíblica nos cuenta que Jacob vivió muchos años en aquel lugar, allá en la casa de su tío. Y estuvo trabajando como pastor de ovejas y chivitos. Y allá conoció a Raquel, la hija de su patrón, y se enamoró de ella. Que por cierto se quiso casar con ella. Y el suegro le dijo que solo si trabajaba 7 años para él. Y lo hizo. Y el día de la boda el suegro lo engañó, dándole a Lea, su hija mayor. Y pues obviamente no se quedó conforme y fue Jacob a hablar con el suegro. Y pues le reclama, ¿no? Y entonces el suegro lo puso a trabajar otros 7 años más si quería casarse con Raquel. Y pues Jacob aceptó el trato y se casó con su muy amada Raquel. Y Dios lo bendijo. Allá donde estaba Jacob, Dios lo bendijo. Y entre sus 2 esposas y sus concubinas tuvo a sus 12 hijos. Y una hija entre ellos, ¿no? Y se regresó a la tierra de donde había huido de su hermano. Ahora, el cuarto recurso para obtener la bendición es un encuentro personal con Dios. Y aquí vamos entrando ya en materia. Y en eso también se refleja el alto nivel de madurez de Jacob o de cualquier buen cristiano, pues. Porque decidió arreglar la situación aun cuando él no era el culpable de aquel pleito. Él no era culpable. Recordemos que Jacob pagó con lentejas su primogenitura. Y fue su mamá la que tramó el engaño para recibir la bendición de su papá. Sin embargo, Jacob se levantó y fue a resolver el asunto con su hermano. Esta historia está en el capítulo 32 de Génesis para que la lean ahí en su casa. Pero yo aquí les voy a contar los detalles más importantes. Cuando Jacob iba a la tierra de su padre, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y antes que llegara, pues mandó, o más bien antes de llegar allá donde estaba su hermano, mandó mensajeros en son de paz para hablar con él, con Esaú. Y entonces Esaú salió a su encuentro, pero con 400 hombres. O sea, no iba solo, no iba obviamente en son de paz. Entonces Jacob partió a su familia en 2 por si se le ocurría a Esaú acabar con su familia, pues así le daba tiempo a la otra mitad de huir para perpetuar la bendición de Dios.
Y antes del encuentro le mandó muchos regalos, pero muchísimos regalos a su hermano, así como queriendo calmarlo, pues. Obviamente estaba muy asustado y se puso a orar. ¿Qué más le quedaba, no? Y en oración le recordó a Dios la promesa que Dios le había dado, y aquí quiero que la leamos también, Génesis 32, versículos 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aquí vemos que esa noche Jacob se apartó de su familia también. Se quedó solo. Y le apareció Dios en persona y Jacob se agarró de él. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo agarrado aquel varón que representaba a Dios, pero pues fue hasta el amanecer. Y llegó un momento ya al amanecer en el que este varón le dijo: ya suéltame. Y aquí vamos otra vez a leer ahora Génesis 32 versículos 24 al 28. Esto es lo que sucedió. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Yo creo que de todas las maneras que Jacob intentó recibir la bendición de Dios, de todos los recursos que él puso pues para buscar esa bendición, esta fue la buena, porque estuvo dispuesto a renunciar a la bendición obtenida mediante el engaño. A eso iba con su hermano, a regresarle todo. Y por supuesto, el cambio se notó más que en las otras ocasiones. Y es que no es lo mismo que alguien pronuncie una bendición en el nombre de alguien a que la bendición sea impartida por el dueño de la bendición. Y esto fue lo que sucedió. Aquí vemos 4 diferentes maneras de procurar la bendición de Dios. Pero la más importante fue aquella que conquistó después de renunciar a todo y de encontrarse personalmente con Dios y de no soltarlo hasta recibirla. Porque a partir de ese día, Jacob ya no se soltó espiritualmente de Dios. Sí, antes engañó a su hermano, a su papá, a su suegro, pero también él pagó las que debía y fue engañado por su suegro y por sus hijos. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero al final se cumplió todo lo que Dios había dicho anticipadamente, y Jacob quedó con toda la familia en la tierra de su padre y Dios lo prosperó aún más. Mi oración es que tú puedas renunciar a todo lo que tal vez adquiriste por tu propia cuenta o de manera no moral o no ética, y que te puedas aferrar a no soltarte de Dios hasta que la bendición llegue a tu vida y que eso afecte positivamente a toda tu familia. Que Dios te bendiga, y el próximo estudio vamos a ver el último nivel en la evolución del hombre de Dios. Por aquí nos vemos, hasta la próxima.